3, 2, 1. El podcastor espacial. Fue el límite. Y bueno, ya sería como que cambiar un poco de las empresas de videojuegos. Vamos a hablar de los cómics como tal, para que se vea que esto no es exclusivo de esa industria, sino que puede pasar en cualquier compañía. Sí. Entonces, uno de los casos bastante famosos fue el de Marvel Comics en los 90. La historia que yo conozco de eso es que prácticamente Marvel vio que había mucha popularidad con los cómics y empezaron a sacar muchas historias que fue la época esa de los picos. Sí, la época de radical. Y todos se visten de negro, todos tienen cabello largo, todos fuman, todos huelen cocaína. Creo que hay un cómic dibujado por Rob Liefeld. Yo no soy muy fan de Rob Liefeld porque en esa época dibujaba horrible. Él es el dibujante del Capitán América, así de costados hiper gigantesco. Y tenía uno ahí del bicho ahí olfateando así cocaína, así con montones de mujeres explotadas a los lados y todo así como que bueno. Sí, en fin. pero fue como que esa época de alboroto, pues. Entonces, claro, se sentaron en como que crear muchos cómics de eso, y eso, para reducir un poco la historia, los llevó como a la quiebra. Entonces... Sí, porque era la época en la que estaban los coleccionistas de cómics. Exacto. Y todo el mundo quería historia, que estaba comprando cómics que hicieran algo importante en la historia, y ellos hacían cosas importantes a cada rato. Exacto. En los cómics. Se moría Superman, revivía, se moría Batman, Claro, se eso moría es, claro, todos estos ejemplos son de DC, Bueno, pero exacto. Marvel fue el que abusó de la cosa al punto de llegar a la bancarrota, pues. Exacto. Claro, ellos después como que medio se recobraron porque vendieron todas sus licencias a industrias cinematográficas que empezaron a hacer películas, que de una u otra forma derivaron en lo que nosotros conocemos actualmente como el universo cinematográfico de Marvel, que ha sido como que... Una consecuencia de todas esas cosas. Exacto, una consecuencia de todo eso, y que es una de las industrias más rentables del mundo prácticamente. O sea, todos los actores famosos o que ganan Oscar o ese tipo de cosas terminan saliendo en películas de Marvel. Pero sí, o sea, ellos estaban como que muy abocados en darle a los fans lo que querían por un tiempo, pero sí como que últimamente estamos hablando de eso, como que sí se han olvidado un poco Sí, de de los fans. hecho en esa época eso conllevó a que los mismos dibujantes de cómics se cansaran de lo que estaba pasando, y Todd McFarlane se llevó a todo ese montón de gente, a Jim Lee, a Rob Liefeld, a Joe Madureira, a toda esa gente, y creó Image Comics porque los personajes se hicieron muy populares, pero mientras más crecía la popularidad de los personajes, ellos menos les dejaban hacer las historias que ellos querían hacer para los cómics. Entonces Tom McFarlane dejó Spider-Man y Jim Lee dejó X-Men, y crearon sus propias bromas ahí. Pero en el presente tal vez no es que se han olvidado de los fans, pero sí se ha hecho muy visible que lo que le importa es el dinero. Porque ya es va a salir Civil War. Bueno, va a salir Civil War 2 en los cómics. Va a salir una película de tal cosa. Casualmente hay un cómic del mismo personaje que va a tomar relevancia ahorita. Y entonces son mega eventos y no tienen nada así importante, ¿no? Sí, La gente por lo los menos ve, no. hubo una polémica también que recuerdo, que fue con Marvel vs. Capcom y Ultimate, que Disney se hizo con los derechos de, o sea, todo lo que era prácticamente Marvel, y cuando iban a sacar la tercera parte, no, ¿qué? La cuarta parte de Marvel vs. Capcom, hicieron un juego que no tenía los X-Men porque ellos en ese momento no eran dueños no habían conseguido a Fox todavía. Exacto, no habían conseguido a Fox, pero había personajes de X-Men que eran muy Wolverine Wolverine salía del 1 al 3. Exacto, que si Magneto, que había salido también como personaje. Onslaught fue el jefe final de Sentinela salió. Sentinela, Coloso, Storm. Storm, sí. Storm era, de hecho, no me acuerdo si fue Daigo Umehara. No fue Daigo, fue Justin Wong, era bastante bueno, creo, con Storm en Marvel vs. Capcom 3.
Entonces ellos se olvidaron de todos los personajes de los X-Men y los sacaron. No hay ningún personaje de X-Men en Marvel vs. Capcom Infinite. No hay ninguno. Y entonces, bueno, sí habían que sí Iron Man, ese tipo de personajes, pero entonces intentaron meter a Capitana Marvel, que en ese momento estaban por estrenar su película. El jefe final era Ultron, que también había sido el villano de Avengers 2. Claro, lo habían fusionado con Sigma para que no fuera un simple villano y ya, con Sigma era así. Sí, Ultron Sigma. Ultron Sigma. Pero al final Metieron a Thanos, metieron creo. a Thanos, aunque él salía en el 2, ¿no? No, eso fue en Marvel Super Heroes. Sí. Pero como que el juego no se hizo popular porque se notaba demasiado que era como que un producto que ellos estaban haciendo. Además de que él se veía horrible, los horrible, personajes sí. se veían. Parecía que tenían un downgrade con relación a un juego que había salido como hace 5 años. 6 años, 5 años antes. Era terrible. Era horrible. Marvel vs. Capcom 3 era brutal. Y después salió el 4, el Infinite, y fue Sí. horrendo. Nadie lo juega. Ya nadie habla de él. No, nadie habla de él. De Sí. que lo jueguen, lo jugarán. Pero Entonces fue como que eso mismo, como que ellos pensaron que, o sea, convirtieron ese producto en una manera de promocionar sus otros productos estrella, por decirlo de alguna manera, que eran las películas del sí, porque MCU. Casualmente creo que también podías conseguir las gemas del infinito en Marvel vs. Capcom Infinite. Y recordemos que de la 1 a la 3 las fases de Marvel se convirtieron en la saga del No, infinito. salió el infinito. Entonces, En ese momento creo que o estaba por salir o no había salido Infinity War y Endgame. Tanto No. allá en eso. estaban en eso. Sí. Estaba de seguro muy cerca de salir Infinity War. Sí. Entonces, bueno, también DC estuvo un poquito con eso también en la parte de... Ellos intentaron copiar a Marvel en su universo cinematográfico. Bueno, con- eso ya es más Warner Brothers que la misma Ujú. DC. Con esto de que, vieron como que, wow, salió la primera de Avengers y nosotros nada más tenemos una película de Superman. Pero el verdadero problema no es tanto esas cosas y el hecho de que también salieron ahí en una convención y alguien dijo fuck you Marvel, una cosa así, sino que ya le habían dado, si habrán visto el podcast anterior, yo di una opinión sobre el señor Zack Snyder, pero dije también que me gustaría ver su universo, porque él por lo menos tenía una cierta narrativa que me resultaba hasta cierto aspecto interesante lo que él hacía con los personajes. El producto final no tanto, pero eso ya era de él y la gente ya estaba esperando estas películas y ver como uno mismo, porque si tú te estabas comiendo, si es como uno, que uno no es ni Marvelita, ¿Más ni... pegado? Si ya eres como uno que ve las películas de superhéroes porque te gustan los cómics y te gustan los superhéroes, tú planeas ver lo que estás viendo en Marvel, pero ahora con DC. Y de repente DC se olvidó de eso, no le gustó como él hizo Batman vs. Superman y le quitaron Justice League. Se la dieron a Joss Whedon, que terminó haciendo la película con el Superman sin el bigote. Sí, con una de las peores películas de superhéroes. A mí me gustaba la actitud de Superman, porque es como era Superman en Sí. los cómics. Pero el resto de la película es terrible. Es terrible. Un villano que uno como sabía hasta cierto aspecto que Steppenwolf estaba relacionado con Darkseid, tú esperabas que metieran algo de Darkseid en Justice League y nunca pasó. Entonces dicen como que él era el gran villano, lo querían tratar de convertir en Darkseid y no pegó, vino Superman, le metió 2 cachetadas, lo sentó Sí. y todos nos quedamos así como que... Ok. Que cosa que también pasa en la película de Zack Snyder, pero al menos en la de Zack Snyder se un crea poquito un más. clímax y hasta lo de Flash. Y tú ves a Darkseid enfrente de Superman y de la Liga y todos así como que mierda. No, y si tienen todos relevancia. Por lo menos Ajá. al final lo ejecutan. Spoiler para el que no haya visto el Snyder Cut. Al final sí se ve como que lo ejecutan más en equipo, pues a Ujú. Steppenwolf. Y Flash también hace lo del tiempo, Cyborg está con lo de la caja, todos tienen como que una relevancia. En cambio, en la Exacto. versión de Joss Whedon, prácticamente es Superman el que salva el día. Sí, En todos la los película. demás están ahí, no hacen nada. Viendo ahí Se lo, como de parte. Steppenwolf, que es una mierda, se los perrea a todos y luego viene Superman. Pero aquí cada uno hace algo, pues incluso hasta Batman estaba matando a todos los soldados Parademons y un Parademon, el que él dejó vivo, fue el que hirió a Barry y todo Todo se fue a la vez. sí.
F. Sí. Eso, bueno, ellos se medio reunieron permitiéndole a Zack Snyder terminar su versión. Pero ya después, bueno, los fans han pedido como que la versión de director de Suicide Squad, porque se sabe que ellos metieron mucha mano ahí, cambiaron el corte final para convertirlo en la peor película de ese universo. En un videoclip de de no sé cuánto tiempo. Sí. Aburridísima y terrible. Aburridísima, con un villano olvidable, personajes que, si no es por Harley Quinn y Deadshot, el cabo Y Amanda Waller. y Amanda Waller, sería una película 100% olvidable, que ya creo que lo es, pero bueno. Pero sí si llegaría Sería al peor. 100% porque esta es un 90% olvidable, Exacto. una cosa así. El podcastor espacial.